continuamos con el estudio número 46 de Romanos 7, capítulo 7, versículos 12 al 16, mis hermanos. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Me quedé con la palabra aborrecer, ¿sí? De verdad, aborrecer algo que estoy haciendo, eso muestra la gran mayoría de las veces que soy hijo de Dios, ¿sí? Cuando yo aborrezco lo que estoy haciendo porque no es correcto que yo lo haga, pero si yo no lo aborrezco, cuidado. Y quiero hablar un poquito acerca del estudio pasado. Acuérdense que hablamos de que la ley nos mató, ¿sí? La ley nos mató, ¿por qué? Porque nos empezó a mostrar el pecado. Mucha gente cuando escucha la palabra que la letra mata, vimos en el estudio anterior, también vimos que mucha gente cree que leer mucho es lo que nos va a matar. Mas, sin embargo, entendimos que lo que se trataba era de la ley que Dios le entregó a Moisés, ¿sí? Pero hay algunas personas que cuando se enteran que la ley te puede matar, prefieren ¿qué? Ignorarla, prefieren no leerla, prefieren decir, no, pues ahí está, ahí guardada, empolvada, pero no la voy a leer. La ley, recordemos que es el Antiguo Testamento que tenían el pueblo de Israel en su poder, porque Dios se la entregó a Moisés y todo el pueblo de Israel la estaba leyendo. En nuestro caso es la Biblia completa. La letra es la palabra completa, desde Génesis a Apocalipsis. Y antes de Cristo, muy pocas personas lo leímos. Muy pocas personas la leímos. Pero todos, sin excepción, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, le entendimos absolutamente nada. Sin Cristo no le entendíamos, no le entendemos, aunque nos esforcemos, no vamos a entender la palabra. ¿Por qué digo eso? Porque si de verdad entendiéramos, la ley o la letra nos hubiera matado, mas sin embargo nunca nos mató. Así que debemos entender que la ley, la palabra de Dios, tenemos que leerla con el propósito de morir. Así que si no la estás leyendo con el propósito de morir, creo que no es la manera correcta como la estás leyendo. El propósito para morir, ¿de qué? Morir al pecado. Amén. Bien, así que aunque tú la ignoraras antes de Cristo, aunque tú dirías, no, pues yo no la voy a leer, la voy a guardar, de esa manera no me va a matar, ni me va a acusar. Probablemente muchos piensan eso, pero tampoco es de esa manera. Tampoco, porque dice la palabra de Dios que los que por medio de la ley perecen sin obedecer la ley, van a ir a condenación. Pero los que sin ley también están desobedeciendo, también van a perecer y van a ir a condenación. Espero y estén entendiendo todo esto, porque mucha gente no quiere leer la Biblia, porque dicen de esa manera, pues ya no conozco mucho y pues Dios no me va a tomar en cuenta. No, recordemos que Dios nos puso una conciencia donde Dios nos está mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo. Así que si conoces o no conoces la ley, de todos modos vamos a ser juzgados conforme al universo, conforme a la creación, conforme a todo lo que estamos viendo, tanto literal como también lo que no vemos. Porque mucha gente dice, es que yo no veo todas las estrellas o todo el infinito.
pero vemos la creación. Vemos y sabemos que hay un cielo, sabemos que hay un aire, aunque no lo vemos, también lo sentimos. Todo esto es creación de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todos vamos a ser juzgados, unos por el conocimiento de la ley, otros por el conocimiento de la creación. Así que la letra no es el problema, sino el no creer a la palabra o no creer a la letra. Aunque la ignores, la letra va a estar ahí, aunque la ignores, la palabra está ahí, y aunque la ignores, la creación también está ahí. Y dice aquí la palabra de Dios, quiero que vayamos a Juan 3:18, mis hermanos, para que veas y constates que no es si lees o no lees la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 3:18. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si te das cuenta, aquí lo que está hablando Juan, no está hablando de que si lees la Biblia puedes llegar a ser salvo, y si no la lees puedes llegar a ser salvo también porque tienes desconocimiento de la palabra. No, aquí dice que el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no importa la palabra, no importa si la leíste o no, sino lo importante es creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, número 2, que aunque no leas la palabra de Dios, ya todos estamos condenados. Amén. Así que la letra no te mata, la letra te mata al pecado. Y eso es lo bueno, que vayamos creyendo y confiando que la letra nos va a matar al pecado. ¿Y cómo nos mata al pecado? Conociendo lo que es pecado. No sé si se acuerdan, la semana pasada, en el estudio pasado, hablamos que dijo Pablo, yo no conocía la codicia hasta que lo leí en la letra y decía, no codiciarás, ¿sí? Y así ahora nosotros vamos conociendo el pecado por medio de la ley, por medio de las escrituras, vamos conociendo qué es lo que nos está llevando a la condenación. Pero aunque no la leyeras, de todos modos, estábamos directos a la condenación. Hoy vamos a ver la letra que muchos ignoran, que muchos rechazan, que muchos atacan, pero que va introduciéndose poco a poco en ese corazón de piedra y poco a poco termina destruyendo y matando al pecador. Dale de verdad gracias a Dios que la letra te fue llevando poco a poco, así como que empezabas a sufrir esa agonía. Empezabas a agonizar cuando escuchabas la palabra de Dios. Yo no sé si te pasó a ti, pero de verdad vas leyendo la palabra, vas escuchando la palabra sin Cristo y como que empieza una agonía, como que empiezas a ir muriendo al pecado, pero resucitas en Cristo. Amén. Así que nosotros es lo que necesitamos, al menos yo, no sé ustedes, necesitaba yo eso, ir conociendo el pecado por medio de la palabra para poder morir al pecado y resucitar en una nueva vida. También vimos en el estudio anterior cuál es el resultado de aquellos que quieren vivir según la ley y que quieren vivir por obras. ¿Cuál es eso? Que vamos de todos modos, o van a morir, Safo, van a morir de todos modos en sus pecados, en sus delitos, en todo por no haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que quiere vivir bajo la ley, con que ofenda un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Así que el que quiera vivir, vamos a suponer que quisieras vivir bajo los 10 mandamientos, con que fallaras uno, ya estás perdido.
Así que no podemos vivir bajo las obras o bajo la ley o bajo los 10 mandamientos, porque de esa manera estaríamos perdidos totalmente y por eso es que necesitamos vivir bajo la gracia. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, mis hermanos? Dirán, bueno, ¿para qué nos está volviendo a repetir lo que ya nos enseñó? Porque es importante que ahorita cuando iniciemos con el estudio vayamos entendiendo por qué nosotros muchas veces queremos vivir bajo la ley, nos damos cuenta que estamos equivocados y en lugar de que haya un redarguir de nuestros corazones, viene una paz porque dicen, ya pagó Dios. Ya pagó Cristo en la cruz, ya no hay ningún problema, yo puedo seguir adelante con mi vida porque no debo de guardar la ley. Por eso es que el estudio de hoy se llama aborreciendo lo que hago. Aborreciendo lo que hago. Así que el que quiere vivir obedeciendo la ley, al final la misma ley lo va a condenar. Mas, sin embargo, si crees a la ley, morirás al pecado, porque Cristo te salvará y te dará vida eterna. Así que, mis hermanos, ahora sí, vamos a iniciar con el estudio. Espero y vayamos comprendiendo por qué traemos una guerra encarnizada dentro de nosotros. ¿Por qué caemos muchas veces rendidos delante de Dios reconociendo que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago? Tenemos que llegar a ser aborrecedores de lo que hago que va contrario a la voluntad de Dios. Amén. Bien, vámonos a versículo 12 del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. De Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hablaba yo hace rato que muchos creen que por medio de sus buenas obras, o más bien creen que pueden lograr su salvación o cuidar de ella para no perderla obedeciendo los 10 mandamientos. Pero al ver que no pueden creer la ley totalmente, menosprecian la ley, menosprecian a Cristo y menosprecian la salvación. Ese es el problema de mucha gente. Al ver que les está costando trabajo, empieza aquí un diablito, me imagino, como en esas caricaturas, que les empieza a decir, no eres cristiano, no eres hijo de Dios, mejor ya retírate, mejor ya vete al mundo, mejor para qué sigues acá, es de en vano. Yo no sé si te ha pasado, espero que no, ¿sí? Porque los que somos hijos de Dios, ya estamos firmes que somos hijos de Dios. Amén. Pero reconocemos que hay una lucha, ¿sí? Pero hay muchos que empiezan a menospreciar la palabra. Hay muchos que empiezan a menospreciar a Cristo. No, si Cristo viviera en mí, yo ya debería de caminar en santidad. Yo ya no debería de pecar. Yo ya debería de ser perfecto. Cuidado, no. Recordemos que la perfección es hasta que Cristo venga o nos llame. Amén. Y también hay muchas veces que otros menosprecian la salvación. ¿De qué manera? Creyendo que no son salvos. Tengamos cuidado con eso. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque muchos no entienden que por la naturaleza caída, el hombre no puede cumplir la ley, pero eso no quiere decir que la ley sea mala. Muchos de nosotros al principio creíamos que porque fallé tantito, no soy hijo de Dios. Oye, pero es que sigues haciendo esto, pues que no eres hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Y empieza a haber un caminar hacia atrás, una retracción de lo que habías avanzado. Empiezas, no, a lo mejor sí, no soy hijo de Dios. No, sí es cierto. No, porque la ley me está mostrando que no soy hijo de Dios. En lugar de avanzar, empiezas a retroceder. Por eso es que Pablo dice, la ley es buena, porque ella nos muestra nuestra naturaleza. La ley es buena porque ella nos muestra que vamos a seguir luchando contra el pecado. La ley es buena, ¿por qué? Porque por medio de la ley nosotros morimos al pecado, pero tenemos una lucha encarnizada contra esta carne, estos huesos que van a seguir atándonos a la maldad. Amén. ¿Sí? Así que la ley es buena
porque ella nos muestra nuestra naturaleza caída y la confirma al mostrar que por más esfuerzo que hagamos, volvemos a pecar, y si nosotros no tenemos a Cristo, volvemos a pecar cada día más y más y más y más. Empezamos a robar un chicle cuando éramos niños, y al rato robamos un peso, al rato 10 pesos, al rato 20 pesos y nos volvemos ladrones. Primero empezamos a fisgonear a la hermanita, a la mamá, y al rato terminamos fornicando, violando o asesinando, incluso por llegar a lograr nuestros deseos carnales. Empezamos, como hace rato decía uno de los hermanos, empezamos con una pequeña, a la hermana Justina creo, si no mal recuerdo, con una pequeña murmuración, y empezamos a crecer con nuestros padres que nos van enseñando, y aparte por la maldad que traemos en el corazón, y vamos creciendo en odio, mentira, murmuración, chismorreo, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Por qué? Porque va creciendo nuestra maldad. Nosotros en Cristo debe de ser al contrario. Nosotros en Cristo, cuando éramos los megachismosos, llegamos a Cristo, probablemente eso se va a acabar de pronto, de tajo, se acabó el chisme, pero hay quienes les cuesta mucho trabajo eso, y hay una lucha encarnizada, una lucha constante y espiritual, quitando. ¿Y cuándo se va a quitar eso? Cuando llegues a esa madurez y reconozcas que tú con tus propias fuerzas nunca vas a poder dejar el chisme, nunca vas a poder dejar la droga, nunca vas a poder dejar el adulterio, nunca con tus propias fuerzas. Que quede bien claro esto, con Cristo sí podemos. Con Cristo nos va limpiando, con Cristo vamos creciendo, con Cristo vamos dejando nuestra vieja naturaleza, no a la perfección, pero sí a la madurez. Así que sin Cristo vamos a ir de pecado en pecado y cada vez mayores. Con Cristo vamos a ir caminando cada vez en santidad. Pero tienes que creer primero y estar firme y estar seguro que eres salvo, que eres hijo de Dios. Porque si no, entonces lo que necesitas es ir al arrepentimiento. El querer guardar las ordenanzas y sus estatutos resulta imposible y cansado. Cuando no eres hijo de Dios, ¿cuántas veces has tratado de obedecer a Dios? Yo no sé si te pasó a ti, pero a mí sí, que muchas veces yo decía, híjole, pero ¿por qué hice esto? Y ahí me iba yo al templo y casi me bañaba con agua bendita, platicaba yo con el sacerdote y golpes de pecho, en Semana Santa ni se diga, yo dejaba de comer carne y hacía yo toda la cuaresma, ¿y qué creen? Seguía yo igual o peor. Y muchas veces el que llega a Cristo cree que es lo mismo. Se convierte en un cristiano católico o en un católico cristiano que nada más está viviendo bajo las obras. No, es que ya no. Es que hoy no voy a pecar, hoy no voy a gritar, pero si no hay una transformación, volvemos a caer en lo mismo, y esto llega a cansar a las personas. A las personas, no a los hermanos. Porque cuando somos hijos de Dios, cuando somos hermanos en Cristo, esto nos lleva a madurar. El venirnos a postrar quiere decir que estamos aborreciendo lo que hacemos. Cuando yo voy a postrarme delante de Dios humillado y reconociendo y le pido perdón y le digo, Señor, lávame, límpiame de mi pecado, reconozco que te he fallado, entonces es cuando el Señor se da cuenta que estamos aborreciendo lo que hacemos. Pero una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Me redarguye el Espíritu Santo, reconozco que estoy mal y voy a avanzar. Al que le da remordimiento únicamente le redarguye lo que hizo, le redarguye el pecado, pero sigue cayendo. ¿Y qué creen? Ahora sí que voy a decirles un extra. Hay pecados que tienes tan arraigados que va a ser casi imposible que salgan. Sí, mis hermanos. Muchas veces ese es el aguijón que traes, que no lo puedes dejar y no lo puedes dejar, pero ¿qué crees? Con oración, con ayuno, con arrepentimiento, con dolor, con aborrecer, lo vas a poder lograr. Lo vas a poder lograr.
Y no es para que le dobles la mano al Señor y le digas, voy a ayunar hasta que me lo cumplas. No, vas a ayunar en eso. Vas a ayunar en el chismorreo, vas a ayunar en la pornografía, vas a ayunar en todo lo que necesites ayunar. Cada uno de nosotros sabemos por lo que tenemos que ayunar y afligir nuestra carne, porque la carne es la que nos lleva al pecado. Amén. Así que si de verdad nosotros somos hijos de Dios, vamos a ir avanzando. Pero si no, al final vas a terminar sintiéndote culpable de no poder seguir una religión fielmente y vas a terminar dejando todo, como muchos que se han retirado de sus religiones, incluso de aquellos que se decían cristianos. No perdieron la salvación, simplemente lo que hicieron fue darse cuenta que no eran hijos de Dios. Y se van a otro lugar, creyendo que de esa manera van a poder acallar sus conciencias. No, es que sí me congrego, es que estoy bien, aquí estoy a gusto, pero sigues pecando. Eso no es una transformación, eso es únicamente un cambio de lugar. Así que tenemos que entender que la culpa no se encuentra en la ley, sino que por medio de la ley vemos que la culpa se encontraba en nosotros. Por medio de la ley encontramos que la culpa, el pecado está dentro de nosotros, vemos que la culpa se encuentra en nosotros y que creíamos que guardando la ley nos traería vida y nos salvaría de la condenación. Eso sería bueno, ¿verdad? Bien conveniente que por medio de guardar la ley nosotros pudiéramos salvarnos. ¿Y sabes por qué Dios decidió que no nos podíamos salvar por nosotros mismos? Porque conoce nuestra soberbia, conoce nuestro corazón orgulloso, conoce nuestra naturaleza caída. Y cuando yo digo, ya dejé de fumar, ¿qué crees? ¿Le das la gloria a Dios? No, te das la gloria a ti mismo. Ya llevo 5 años sin fumar, ya llevo 10 años sin tomar, ya llevo X tiempo no siendo adúltero, ya llevo, y vamos logrando nuestros propósitos y nunca le damos la gloria a Dios. Tengamos cuidado cuando decimos eso, mis hermanos, los que somos hijos de Dios, ¿sí? Oye, ¿desde cuándo dejaste de decir groserías? Ya tengo un montón. Ah, ok. Nunca le dices, yo no pude, Dios me transformó, Dios me cambió. Desde que Cristo me rescató, dejé las maledicencias. Desde que Cristo me rescató, dejé las borracheras. Desde que Cristo me dio vida nueva, cambio de naturaleza, ahora, gracias a Dios, he dejado de ser esto, esto y esto. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, nos damos cuenta que verdaderamente está habiendo una transformación en ti. Pero que sea un gloria a Dios de verdad. Porque muchas veces nada más lo hacemos para que los demás se den cuenta que sí soy cristiano, pero por dentro estoy diciendo, yo soy bien bueno para esto, yo pude hacerlo, yo lo logré. Cuidado, porque así le pasó a Nabucodonosor. Así que sería bueno que por medio de nosotros pudiéramos lograr la salvación, pero imagínense qué pasaría cuando estuviéramos delante de Dios. Así que nosotros no podemos ni debemos vivir de acuerdo a nuestra perspectiva del pecado. ¿Cuál es nuestra perspectiva del pecado? Horizontal. Nuestra perspectiva del pecado es, yo soy mejor que él, yo soy mejor que él, mejor que él, mejor que ella, mejor que todos. La perspectiva del pecado nuestra es la más errónea y la más equivocada, porque siempre estamos viviendo a través de los demás, los que hacen los demás. Oye, llevamos el mismo tiempo de cristianos, ¿y por qué yo soy más santo que tú? Deberíamos de ser igual de santos, deberíamos de caminar en la misma santidad. Yo ya no grito, ¿y por qué tú sí gritas? Yo ya no te ofendo, ¿y tú por qué sí me ofendes? Yo ya no adultero, ¿y tú por qué sigues en adulterio y en pornografía? Siempre estamos con nuestra perspectiva horizontal. Hace rato también un hermano compartió de que hay quienes débiles, miembros débiles. Y cuando hay un miembro débil, tenemos que restituirlo o ayudarlo nosotros que somos espirituales, dice la palabra de Dios. Los que somos espirituales vamos a ayudar a ese hermano a que crezca. Ya que si vemos que no crece, pues entonces sí vamos a preocuparnos por su salvación, porque probablemente no sea salvo. Así es. ¿Sí?
Entonces, restituirlo espiritualmente. Pero ya después, oye hermano, déjame decirte que a lo mejor no eres hermano. Probablemente ni primos somos. Mejor sabes que necesitas arrepentirte. Necesitas a Cristo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Es muy fácil señalar cuando nuestra perspectiva es horizontal. Oye, ¿ya cuántos años tiene de cristiano? Desde que nació. Él viene de cuna cristiana, sí, pero no se convirtió en cristiano por venir de cuna cristiana. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Entonces la ley es santa, buena y perfecta, también el mandamiento. ¿Por qué? Porque de esa manera nos muestra cómo está nuestro caminar en el Señor y también nos lleva a aborrecer lo que hacemos. La ley no es mala, la ley está cumpliendo el propósito para lo cual fue hecha. ¿Para qué fue hecha la ley? Para revelar nuestra debilidad, nuestra incapacidad y también para revelar el pecado de la humanidad. Para eso fue la ley. Entonces la ley está cumpliendo su objetivo. La ley ha cumplido el objetivo para el cual fue hecha por medio de nuestro Dios. Para que nosotros, para que fuéramos mostrados, o para que Dios nos mostrara más bien nuestra debilidad. No podemos caminar en santidad, no podemos obedecer totalmente a Dios, no podemos dejar de pecar, no podemos porque somos débiles. Por más que nos esforcemos, vamos a volver a caer, si no en el mismo pecado, en otro, pero vamos a caer. Esa es nuestra debilidad. Nos muestra la ley nuestra incapacidad. Somos incapaces de glorificar a Dios. Somos incapaces de tener una reconciliación con Dios. Somos incapaces de hacer lo bueno. Dios dejó mandamientos. Y ya después Cristo viene y dice, bueno, son 2 mandamientos. Ni así. Ni con 2 mandamientos. Nos damos cuenta de que somos incapaces de poder guardar la ley. Ni siquiera 2 mandamientos podemos. Y también vemos cómo el pecado de la humanidad, por medio de la ley, va de continuo al mal. Mis hermanos, cada día se está desatando y desatando y desatando y desatando la maldad. El amor de muchos se está enfriando, el amor de muchos se está acabando, la maldad va en aumento. ¿Por qué? Porque está preparándose la plataforma para el anticristo, el que va a venir a dar paz y seguridad. Nosotros no somos capaces de dar paz y seguridad. Nosotros como cristianos tenemos paz, pero interior. Damos la paz o predicamos la paz de Cristo, la paz de la salvación. Pero la paz del mundo la está preparando el anticristo. Así es. Así que mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque las señales se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo y nosotros debemos de tener cuidado. Y aquí estamos viendo que la palabra se cumple. Por eso decimos que la ley es buena. La ley es buena. La ley desde el principio ha cumplido su propósito al mostrarle al hombre su impotencia para hacer lo bueno y el final de aquellos que se quieren justificar por medio de la ley. La ley muestra cómo aquellos que se quieren justificar por la ley, por sus buenas obras, van a ir a condenación. Y dice Romanos, de manera que concluimos afirmando que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Debemos de creer y debemos de saber y debemos de estar seguros de que la ley es en verdad santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Porque si la ley produjera vida, Dios lo habría comunicado y no hubiera tenido caso que enviara a su Hijo a pagar por los pecados que todos hemos hecho y simplemente hubiera dicho, guarden la ley lo mejor posible, porque sé que en el fondo ustedes son buenos y un día lograrán por sí solos la santidad. Eso hubiera dicho Dios. Y no hubiera venido Cristo, pero ¿en verdad somos buenos? No. ¿En el fondo somos buenos? No. Ni en el fondo, mis hermanos, ni en la superficie, ni en el fondo, ni más adentro somos buenos. Traemos maldad, traemos pecado.
Somos malos por naturaleza. Traemos maldad por naturaleza. Y Dios sabía que nunca íbamos a poder cumplir la ley. Pero no es que se le salió de las manos a Dios y dijo, híjole, no pudieron cumplir la ley, bueno, les voy a mandar a mi hijo. No. Dios dijo, ustedes no van a poder cumplir la ley, se las dio al pueblo y nos las da a nosotros también para mostrarnos y demostrarnos que nosotros no podemos guardar la ley, que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a la santidad, no podemos llegar a ser buenos, que necesitamos de alguien más y ese alguien más es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así que no podemos llegar a la santidad. Cuidado con aquellos que se sienten santos. Así que aprobamos que la vida y el modo de vivir de un nacido de nuevo no proviene de la ley. El nacimiento nuevo no proviene de la ley. Lo bueno que estás haciendo no proviene de la ley, sino de lo que mora en ti. Si es que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lo que mora en ti es el Espíritu Santo, el que te redarguye, el que te guía, el que te levanta y el que te va enseñando y haciendo madurar. Pero tristemente hay alguien que quiere que creas lo contrario. Satanás desde Génesis hizo creer al hombre que no se podía confiar en Dios. Dijo, no confíes, Dios está mal. Mira, toma del fruto y vas a ser igual que Dios. Vas a ser sabio igual que Dios. Vas a poder ser un Dios también. Y el hombre se la creyó. Y hasta el día de hoy muchos están creyendo lo mismo. ¿Sí? Hasta el día de hoy creen que pueden y deben decidir cómo viven su vida porque se creen dioses. Así es. Al menos a mí me pasó. Yo muchas veces creí que yo podía gobernar mi vida, que yo podía hacer de mi vida lo que yo quería. Creí que podía yo llegar a ser mejor que Dios. De verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que por medio de la ley, Satanás ha querido confundir a mucha gente, creyendo que guardando la ley ya eres hijo de Dios. La gente dice, es que yo no me porto mal. Pues yo estoy bien con Dios. Es que yo no soy enemigo de Dios porque siempre desde tempranito le digo, gracias Dios. Gracias Dios por haberme dado vida. Gracias por haber guardado mi vida. Gracias por esto, gracias por aquello. Cuidado. Esos ya son clichés. O ya son una manera de hablar cristianés, como decía un pastor. Tengamos cuidado en creer que soy cristiano y en estar seguro que soy cristiano. El Hijo de Dios está seguro que es Hijo de Dios. El otro nada más cree que es Hijo de Dios. Así que mis hermanos, si tú estás viviendo bajo ese engaño, o personas que nos visitan, si estás creyendo que estás viviendo bajo ese engaño, ten cuidado, porque después el pecado está haciendo creer al hombre que puede guardar la ley y que no necesita a Dios. Y se empieza a olvidar de esa comunión con Dios. Y esa es la falsa senda que conduce a la muerte. El querer guardar la ley. ¿Qué significa querer guardar la ley? Porque a lo mejor tú digas, pero si yo no conozco la ley, ni siquiera he leído la Biblia, ¿por qué me dicen que quiero guardar la ley? Acuérdense que tenemos una conciencia. Acuérdense que tenemos aquí muchos de nosotros, la gran mayoría, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que robar es malo. Y guardar la ley es decir, no voy a robar. Sabemos que fornicar es malo y lo decimos aquí, no voy a fornicar. Eso es querer guardar la ley. Cuando quieres hacer las cosas buenas con tus propias fuerzas. De esa manera tú crees que estás agradando a Dios. Con tus propias fuerzas estás queriendo dejar de hacer lo malo. Cuidado, eso es un engaño de Satanás. Querer dejar de hacer lo malo con tus propias fuerzas es un engaño de Satanás. Eso es querer guardar la ley. Cuando tú reconoces y dices, no puedo,
necesito del Señor, necesito de su Espíritu Santo, no puedo yo. Cada día, entre más quiero portarme bien, más mal lo hago. Te necesito, Señor, es cuando viene la salvación y la vida eterna. Así es, amén. Y cuando nosotros como hijos de Dios, que ya tenemos a Cristo, entonces también seguimos reconociendo exactamente lo mismo. Pero ya hay un espíritu que nos va levantando y fortaleciendo. Parece igual, ¿verdad? Parece como si fuera lo mismo. Mas sin embargo, una cosa es que unos tienen el Espíritu Santo de Dios y otros no. Y que los que no tienen el Espíritu Santo de Dios van a condenación y los otros van de victoria en victoria. Van caminando y van venciendo, pero no con sus propias fuerzas. Así que la ley trae conocimiento de pecado y el hombre queda sin excusa. Así que el problema no radica en la ley, sino en lo que hay dentro del hombre por genética. La ley nos muestra el pecado. La ley nos confronta con nuestro pecado. La ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo. La ley nos muestra también que no hay nada bueno en nosotros, que por genética traemos el pecado impregnado. Pero la ley no es mala. El problema no es la ley y mucho menos que el problema sea Dios. El problema es el ser humano que ha decidido pecar y ser enemigo de Dios, aún con el conocimiento de la verdad. Y ellos son los que tienen más pecado. Más juicio hay para aquellos que tenemos el conocimiento de la ley y seguimos pecando deliberadamente sin un redarguir en tu corazón. Sí, sé que estoy en fornicación, pero no importa, Dios me va a pasar esto. No, cuidado. Ya el decir sé que estoy en fornicación, ya estoy reconociendo que estoy en pecado. Sí, sé que las maldiciones son malas, pero Dios me lo va a pasar por alto. Cuidado. Cuando yo sé que estoy haciendo lo malo y no me redarguye, no aborrezco lo que hago, cuidado porque eso no lo va a pasar por alto Dios. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Amén. Dios sabe tu corazón. Sí, ya sé que traer los pantalones bien repegados es pecado, pero ay, es que yo me siento reagusto así. Cuidado, porque dice la palabra de Dios que debemos de vestir hombres y mujeres decentemente. Amén. ¿Sí? Porque muchas veces, espero que aquí no sea, pero hay muchos que se dicen cristianos que se visten de falda. Y andan de falda todo el día del culto y todos los días de reunión, pero cuidado cuando los encuentras en la calle. Andan con sus mayones bien repegados, los hombres con los pantalones que parecen señoritas. Ah, pero yo soy cristiano de congregación, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con no ser apariencia, sino ser auténticos. Y eso nos hace enemigos de Dios, cuando no somos hijos de Dios o cuando aparentamos ser hijos de Dios. El Hijo de Dios va madurando, va caminando en santidad, va siendo transformado. ¿Y cuándo va siendo transformado? Todos los días. Así es. Todos los días. El Señor está trabajando todos los días en ti. Amén. Diario está trabajando en ti. Gracias, Padre. O sea, no es que ya terminó la obra, ya así. Ay, pues este salió medio chueco. Bueno, pues así que se vaya. No, el Señor está perfeccionando a cada uno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por eso es necesario que vayamos a la casa del alfarero, que vayamos a la casa del herrero, para que nos vaya limpiando, quitando todas las rebabas, todo lo malo. Todavía no estamos perfectos, hermanos. Todavía no. Es que ya llevo 20 años de cristiano, yo ya soy bien perfecto. Cuidado. La perfección es hasta que Cristo venga o hasta que nos mande a llamar. Versículo 13 de Romanos 7. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno.
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es la ley? Mostrarme el pecado. ¿Qué hace la ley? Me muestra el pecado. ¿Qué hace la ley? Hace en sobremanera el pecado más grande y más grande y más grande. ¿Pablo conocía lo que era la codicia? Sí. ¿Sabía que era mala la codicia? Sí. Pero no había entendido la magnitud que lo estaba llevando a la codicia. Estaba codiciando ser mejor que Dios. Estaba codiciando su santidad por medio de sus fuerzas. Estaba considerándose, incluso, dice la palabra de Dios, que él se decía irreprensible. ¿Sí? Fariseo de fariseos, en cuestión de la ley, irreprensible. Si nosotros hubiéramos conocido a Saulo de Tarso, porque así se llamaba antes de Cristo, probablemente hubiéramos dicho, es un hombre santo, es un hombre sabio, es un hombre que defiende la palabra, es un hombre que ama a Dios. Pero cuando se dio cuenta de que todo era para su gloria y su honra, cayó rendido. Amén. Él hacía todo eso porque se sentía poderoso, sabio, conocedor de la ley, mejor que todos los demás. Y por eso es que decía, denme cartas, denme permiso de ir a matar a los cristianos para demostrarles que ya soy yo. Por eso es que Dios lo quebrantó, por su soberbia. Así que la ley ha cumplido el propósito de mostrarme mi pecado. El mandamiento es totalmente incapaz de comunicar la vida y el hombre necesita disponer de un recurso de ayuda desde afuera, porque el mandamiento intensifica lo terrible que es el pecado y ese recurso es Cristo. Amén. ¿La ley está cumpliendo el propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito de la ley en nosotros los cristianos? Que vemos nuestra impotencia. Sí, así es. Vemos nuestra maldad, vemos nuestra necesidad, vemos que cada vez que queremos hacer algo bueno, nos sale mal. Que cada vez que queremos hacer algo que le agrade a Dios, ya por dentro reconocemos, no, estaba yo buscando mi gloria. Así es. Estaba yo buscando que fuera yo reconocido. Les voy a confesar algo, pero no se lo digan a nadie, al fin no va a salir en YouTube. Muchas veces al principio yo veía en las páginas de YouTube cuántas veces habían visto mi predicación. ¿Por qué creen? Porque quería yo ver si estaba yo creciendo en fama. Y cuando veía yo 3, 4, decía, híjole, pero un día, hasta que Dios me dijo, por eso mismo no subes. Así es, amén. Porque estás buscando tu gloria. Le dije, sí es cierto, Señor. Ya tiene muchísimo que ya no checo cuántas veces las ven mis predicaciones, de verdad. Y si las subo es porque sé que hay muchos que necesitan escucharlas y escuchar la palabra. Pero ya no es de que ojalá y den like. De verdad, mis hermanos. Es necesario que Dios muchas veces, o más bien siempre, trate con nuestra soberbia, con nuestros deseos personales y con nuestro corazón. Es importante eso, porque si no, nos olvidamos de la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la ley es buena y que la ley es espiritual, pero que por nuestra condición humana, la cual es carnal, estamos vendidos como esclavos al pecado. Estamos vendidos. ¿Pero cómo? Si ya Cristo ya pagó por mí. Sí, por tu alma, no por tu carne. Tu carne sigue siendo pecado. Por eso es que les digo que traemos una lucha encarnizada entre la carne y el espíritu. El alma quiere seguir gobernando a tu carne. Y el alma te dice, no, necesitas comer, necesitas dinero, necesitas poder, necesitas esto. Tu alma sigue queriendo gobernar a tu carne. Por eso es que tenemos que mortificar la carne y dejar que el espíritu sea el que nos guíe. ¿Y nos va a guiar a qué? A glorificar al Señor, a caminar en santidad, pero no por nuestras fuerzas. La ley es espiritual, sí, mis hermanos.
la ley no es carnal. La ley nos muestra nuestra carnalidad, pero la ley es espiritual porque proviene de Dios. Y Dios es espíritu. Así es. Y Dios es espiritual. Y la ley tiene que ser espiritual también. Y si no, vayamos a 1 Corintios 10, 3, 4. La ley es espiritual, la ley nos muestra que Israel tuvo alimento y bebida espiritual porque el Espíritu de Dios fue quien les proveyó. 1 Corintios 10, 3, 4 dice, y todos comieron, ¿qué? El mismo alimento espiritual, espérense, no, pero si era maná. No, dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, era agua natural. Pero era agua espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Gloria a Cristo. Dios. Amén. Israel fue guiado por Cristo. Amén, Israel amén. estuvo comiendo alimento espiritual, pero no lo entendieron porque su mente y su corazón estaban entenebrecidos. Mis hermanos, Dios siempre ha querido que entendamos la salvación por medio de Cristo y no por medio de nuestras buenas obras. Así es. Israel no lo entendió, Israel se llenó de soberbia y cuando llega el Mesías dice, yo no te conozco, no te necesito. Yo soy santo y yo soy bueno. Y eso está pasando ahorita en la humanidad. La humanidad ya no quiere a Cristo. Quiere una religión, quiere una congregación, quiere un pastor, quiere una denominación, pero no quieren a Cristo. Así es. Yo defiendo mi denominación, yo defiendo a mi pastor, yo defiendo mi religión, yo defiendo al Papa, pero no quieren a Cristo. Qué tristeza, mis hermanos, que no entienden que necesitamos de Cristo para poder tener salvación y para poder crecer en santidad. Muchos dicen, es que la verdad estoy pensando que mejor me retiro. ¿Y a dónde vas? Pues no sé, pero voy a buscar otro lugar donde me sienta mejor, donde mi familia esté más a gusto, y siempre buscan un pretexto para no seguir la verdad, para no seguir la palabra, porque la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura. Pero como somos carnales y vendidos al pecado, dice versículo 14 de capítulo 7 de Romanos, Pablo mismo confirma también, aparte de en Corintios, ahora en Romanos 7, 14, dice, porque sabemos, entendemos, ya nos lo dijo Dios, ya nos lo enseñó Dios, que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿qué? Vendido al pecado. Pablo está diciendo esto, mis hermanos. No lo dijo un inconverso, no lo dijo un recién nacido, no lo dijo un nuevo o neófito en la palabra, lo dijo Pablo que fue al tercer cielo, que le fue reveladas tantas maravillas y la verdad de parte de Cristo mismo se lo reveló. Pablo mismo dice, yo soy carnal vendido al pecado. Pablo entendió que había una lucha constante en su carne y su espíritu. Pablo estaba entendiendo que aunque él quería hacer lo bueno, no lo podía hacer porque estaba vendido al pecado. Mis hermanos, esto yo no quiero que lo entiendan como un relajamiento, ni tampoco como darse de latigazos porque estoy vendido al pecado y soy carnal. No, ni una ni otra cosa. Es reconocer que voy a seguir pecando, reconocer que va a ser muy difícil algunos pecados más que otros, reconocer que voy a necesitar estar en esa lucha constante, ¿sí? Pero no llegar a un momento de que, ay, pues es que soy carnal. Ay, pues es que la carne es débil, pastor. Ay, pues es que, pastor, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues si estoy vendido al pecado. No, cuidado. Porque si caes en ese relajamiento, entonces lo más seguro es que no eres hijo de Dios. Porque Pablo fue al contrario.
Y Pablo nos enseña, o Dios a través de Pablo, nos enseña que Pablo empezó a aborrecer su carne, aborrecer lo que hacía, aborrecer todo lo que estaba haciendo contrario a Dios. Y es lo que debe de pasar con nosotros también, aborrecer lo que hacemos que va contrario a Dios. Así es, así es. ¿Sí? Porque dice, sabemos que la ley es espiritual. Estaba hablándole ¿a quién? A cristianos, a gente que ya sabía lo que era la ley. Gente que había entendido que la ley no daba la salvación, pero que era espiritual y que nos mostraba cómo estamos vendidos al pecado. ¿Cómo? Pero si ya soy cristiano, ¿cómo voy a estar vendido al pecado mientras estemos en esta carne? Así es. Nuestra alma ya ha sido rescatada, nuestra alma ya está libre, pero nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo sigue vendido al pecado. Y carnal significa o se refiere a la carne en los huesos del cuerpo, o sea, la carne, esto que tenemos acá, ¿sí? Eso es lo carnal, la carne, Así es. ¿sí? Nuestro cuerpo, aunque es neutral, ¿sí? Está obedeciendo el alma y el espíritu. Recuerden que sin Cristo somos alma y cuerpo. Con Cristo somos alma, cuerpo y espíritu. El alma quiere seguir gobernando. El espíritu también quiere gobernar. Y la carne es un títere. Si nosotros no mortificamos la carne y le damos lugar al diablo y le permitimos al alma que gobierne, nos va a llevar al pecado. Pero si nosotros mortificamos la carne, no permitimos que la carne obedezca a los deseos carnales y obedecemos al Espíritu, el Espíritu nos va a guiar a la santidad. Amén. Tenemos que entender eso en nuestras cabecitas, mis hermanos, en nuestro corazón, en nuestro ser, para que podamos seguir aborreciendo lo que hacemos contrario a Dios y poder también clamar al Señor y decirle, no puedo. Porque muchos han tomado esa palabrita de todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, creyendo que lo pueden hacer ellos. No. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo lo puedo de esos deseos carnales, esas apetitos desordenados, y dices, el Señor me va a fortalecer, el Señor me ayuda, Señor te necesito, voy hacia ti, me arrodillo, clamo, pido, y entonces Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerza para poder vencer al pecado. ¿Sí? No eres tú, ninguno de nosotros. Así que el cuerpo es neutral, el cuerpo está impregnado de pecado, en la carne traemos lo malo, en la carne tenemos el pecado, y eso nos lleva a la vieja mentalidad y naturaleza que contamina al ser humano con el pecado. La carne es pecado. La carne no va a heredar el reino celestial. La carne por eso va a ser desechada, porque la carne es pecaminosa. Pero nosotros tenemos que mortificar la carne e ir al Espíritu para que nos vaya dando más y más victorias. La carne está muerta, mis hermanos. La carne no tiene ninguna capacidad de voltear a Dios y mucho menos de obedecerle. Por eso es que decía yo hace rato que nosotros no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. Porque era el alma la que nos gobernaba y la carne decía sí. La carne está muerta. Mas, sin embargo, ahora el Espíritu es el que nos guía y nos muestra el camino que debemos llevar. El cuerpo es el títere del cerebro y llega a ser un instrumento para concebir la maldad. Híjole, mis hermanos. El cerebro está listo para guiar al cuerpo. ¿Para guiar a qué? Hacia los excesos de la maldad. El cerebro te dice, ¿ya viste esa cerveza bien fría? Y se te antoja luego y te la quieres tomar. El cuerpo va a obedecer a tus apetitos desordenados, a tus apetitos perdidos. Mas, sin embargo, el Espíritu te dice, no, detente. Recuerda que Dios te está viendo. Recuerda que Dios conoce tu corazón. Recuerda que Dios y el Espíritu te empieza a redarguir. El Espíritu redarguye de pecado, mis hermanos. Él te dice lo que está bien y lo que está mal.
Y si tú verdaderamente estás caminando espiritualmente, ¿qué crees? Vas a poder vencer el pecado, Así es, amén. pero no por tus propias fuerzas. Y Pablo describe lastimosamente y con dolor su condición, la cual él no quiere, y ninguno de nosotros tampoco espero eso, como la de un esclavo vendido y a merced de un maligno capataz que te obliga a hacer lo que tú no quieres, pero al final obedeces. Yo no sé si te ha pasado, así como que vas y alguien se te atraviesa, ¡ran! Y te dan ganas de tocarle el claxon y decirle de cosas y bajarte y gritarle y decirle, y o sea, la carne luego quiere reaccionar. La carne quiere sacar todo su odio, su coraje, su enojo, su maledicencia, su lascivia, su glotonería. La carne quiere sus deseos. Pero viene el Espíritu y te dice, espérate, cierra tu boquita, espérate. Yo voy a encargarme de todo. Y viene de pronto esa paz dentro de ti. Esa paz, esa tranquilidad. Y sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Espero y estés entendiendo. Y esto te debe de ayudar a cada uno de los que estamos aquí presentes, nos debe de ayudar a confirmar si somos hijos de Dios o confirmar que necesitamos a Dios. Esto tiene una confirmación también. Esto es bueno, volvemos otra vez, la ley es buena. La ley nos está confrontando, pero también la ley nos está diciendo, tú sí eres mi hijo. El Espíritu Santo de Dios nos muestra que somos hijos de Dios. Así es, amén. Y vámonos al 15 y 16, mis hermanos, de Romanos capítulo 7. Dice así la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí se dieron cuenta de lo que Pablo va concluyendo en estos versículos? O sea, dice, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, bueno, pues si soy cristiano, si ya el Espíritu Santo de Dios está en mí, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y entonces me doy cuenta que la ley es buena. O sea, que la ley me dijo que estoy vendido al pecado. Que la ley me dice que soy carnal. Que la ley me dice que va a haber una lucha constante. Que la ley me dice que yo no puedo con mis propias fuerzas hacer nada. La ley es buena. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Agradar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios. Y eso era lo que quería hacer y resultaba que no. Un ejemplo, llego y me postro delante del Señor y estoy orando. Señor, ayúdame porque necesito de ti. Reconozco que no puedo. Ay, los frijoles. Ay, ya el fútbol va a empezar. Ay, tengo que irme a trabajar. Y ¡pum! Se acabó. Pero si yo quería estar en comunión con el Señor. Sí, pero tu carne te gana. Ay, ya me están chillando las tripas, ya tengo hambre. Y ¡pum! Te vas. La carne siempre te está venciendo. Ay, ojalá ya se termine la predicación, porque ya el pastor ya lleva casi 2 horas. Y ahorita todos van a ver el reloj, ¿verdad? Ya se llevó 2 horas. ¿Sí? La carne es la que te vence. En lugar de que te estés deleitando con la palabra, ¿qué le pasó a aquel que estaba escuchando a Pablo? En lugar de deleitarse, se quedó dormido y ¡pum! Que se cae y se murió. Le venció el cansancio. Y muchos de nosotros también, híjole, pues ojalá y sea menos tiempo, porque tengo que ir al tianguis, tengo que ir a darle de comer al pollo, tengo que darle de comer al gato, etcétera, pero siempre me estoy preocupando por otras cosas en lugar de estar en comunión con el Señor. ¿Sí? Por eso es que Pablo decía, reconozco y apruebo que la ley es buena. Definitivamente estoy vendido al pecado, estoy mal. Yo que quiero estar en comunión con el Señor y algo me ha de entorpecer esa comunión con el Señor. ¿Y qué creen? Le doy más lugar al diablo. Sí, es cierto, ya es tarde, ya me voy.
Mañana predico, mañana te escucho, Señor, mañana oro porque hoy no tengo tiempo. Vámonos. ¿Sí? Las dos naturalezas que ahora tenemos, los nacidos de nuevo, nos traen un tremendo conflicto, mis hermanos. Andamos en un conflicto constante. Eso espero que ustedes también, porque yo sí. Diario, hay un conflicto, hay una lucha, una guerra encarnizada con nuestra carne y con el espíritu. La carne quiere gobernar, la carne quiere sus deleites y el espíritu nos guía a la santidad. Ese conflicto trae uno y otro, y una y otra, ya que antes, aunque queríamos hacer lo bueno y no podíamos, llegaba el momento en que ya dejábamos de preocuparnos. Ay, hoy no fui a misa, ay, no importa. Ay, hoy no fui a la congregación, no hay problema. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sucede con el que tiene una sola naturaleza? Llega el momento en que el pecado ya lo ves superficial y normal. Todos lo hacen. Hasta los cristianos pecan. Hasta los cristianos son maledicientes. No deberían de ver al pastor. Es bien gritón, bien esto, bien aquello. Empezamos a observar a todos los demás y de esa manera nos tranquilizamos. Nuestra conciencia es acallada. Pero los verdaderos hijos de Dios no estamos tranquilos. En esa congregación hacen esto. Vámonos, salte. Oye, en esa congregación están en contra de Dios. Vámonos para afuera. Oye, que estos. Y vamos buscando donde prediquen la verdad, donde hablen la verdad y donde redarguyan de pecado, donde busquen la santidad. El verdadero Hijo de Dios va a estar como el ciervo en el desierto, bramando por el agua limpia y pura. El que no es hijo de Dios, en cualquier changarro se congrega. El Hijo de Dios busca la verdad. Y eso es lo que sucede con el que no es hijo de Dios. Llega el momento en que se acostumbra a hacer lo malo. Llega el momento en que sus sentidos están cauterizados. Pero ahora, los hijos de Dios, tenemos una lucha encarnizada con la vieja naturaleza. Estamos en una constante lucha. La vieja naturaleza quiere vencer y el Espíritu de Dios no nos deja. Está peleándose día con día, día con día. Amor, te prometo que hoy ya no voy a gritar. Y al ratito, ¡ah! Pues no, que ya no ibas a gritar. Perdóname, mi amor, perdóname. Señor, ayúdame y ayúdame. Y ayunar y ayunar y ayunar y ayunar. Y como dicen, boquita cerrada se ve más bonita o algo así. Yo no me la acuerdo. Pero entre más calladitas se ven más bonitas. Y entre más calladitos también nosotros nos vemos más bonitos. Porque también los hombres somos igual. Nada más que le echamos la culpa nada más a la mujer. No, también despotricamos. Y ahí vamos, humillados al Señor, aborreciendo lo que hacemos. Señor, cierra mi bocota. Señor, cierra mis ojos, cuida mis manos, cuida mis labios, cuida mis oídos, Señor, porque yo no puedo solo, me vence el pecado. Y ahí andamos así con la mirada, con la mano en los ojos para que no veamos nada. Andamos como el changuito, con las manos en los oídos, en la boca y en los ojos, porque de verdad el pecado está así, en cualquier lugar. Y si no hay esa lucha encarnizada, mis hermanos, llega el momento en que te olvidas y empiezas a verlo todo normal, entre comillas. Y así que nosotros, al igual que Pablo, estábamos tan dominados por la naturaleza vieja que el pecado nos impulsaba como esclavos a hacer lo que no sabíamos y no lo reconocíamos como pecado. Aunque sabíamos que era malo, pero no sabíamos las consecuencias. No entendíamos que era pecado. Ay, pues todos lo hacen, ¿sí? Pero dentro de nosotros está una lucha constante. Queremos agradar a Dios, pero la carne también quiere seguir gobernando. Nos olvidamos de todo. Llega el momento en que nos laceramos porque no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es correcto. Y tengan cuidado de no lacerarse. Porque a lo mejor tú ya no agarras lo que hacen algunos de golpearse con un látigo en la espalda. A lo mejor no lo haces,
pero estás, no soy cristiano, otra vez volví a caer, y otra vez esto, y no, de verdad, Señor, no, a lo mejor ni soy cristiano, mejor ya no voy a seguir, mejor no sigo adelante, fallo y fallo y fallo. Mis hermanos, es únicamente cambiar, reconociendo que no puedo, Señor, no puedo. Ir cambiando odio en lugar de perdón, lascivia en el lugar de la castidad. Antes así éramos nosotros, odiábamos, no queríamos el perdón. Ahora vamos a cambiar. Perdón en lugar del odio. Castidad en lugar de la lascivia. Dominio propio en lugar de glotonería. Guardar silencio en lugar de vociferar. Bendecir en lugar de ofender. Abstenernos en lugar de embriagarnos. Y buscar la humildad en lugar de llenarnos de soberbia. Porque muchas veces, en lugar de hacer eso, seguimos lastimando, atacando, asesinando. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Cada vez que hagas algo, aborrece lo que haces. Y Señor, ayúdame, te necesito. No digas, pues total, pues mañana cambio. Aborrecemos. Debemos de estar día con día aborreciendo lo que hacemos contrario al Señor. Porque definitivamente, mis hermanos, estamos vendidos en la carne de pecado. Esta carne nos va a seguir llevando a caer. Entiendan esto, por favor. Pero si nosotros dejamos que la carne nos venza, entonces queremos dar a entender que no somos hijos de Dios. Esta es una guerra constante, una lucha constante. Pero ¿cuándo te vas a dar cuenta que has llegado a la victoria? Cuando has podido vencer por medio del Espíritu Santo ese pecado que traías tan arraigado. Yo no sé si te ha tocado que las muelas o las uñas enterradas y le dicen, la trae ya usted bien enraizada o bien arraigada. Hay pecados que traemos así, mis hermanos, y que el Señor tiene que ir trabajando y trabajando y trabajando hasta que salga completamente ese pecado. ¿Cuál es tu pecado? Lascivia, pereza, borrachera, glotonería, maledicencias, odio, rencor. Eso que está bien arraigado, el Señor lo puede sacar. Pero deja que Él haga el trabajo. Deja que Él haga el trabajo. No te acostumbres a tu pecado. Así soy y qué. No, mis hermanos. Tenemos que ir sacando. A lo mejor tú al principio dijiste, sí, así soy y qué, pero ya de pronto dice el Señor, no, así no eres. Yo no te hice así. Te hicieron creer que tú eras así, pero yo te hice perfecto. Yo te hice perfecto y tienes que volver a ese diseño original. Tenemos que ir de victoria en victoria. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ir esforzándonos. ¿Cómo? Derrotándonos. Fíjense que podría oírse controversia, ¿verdad? A ver, ¿cómo voy a vencer al enemigo derrotándome? Sí, voy a vencer al enemigo derrotándome, que yo no puedo y que solo el Espíritu de Dios puede. Pero ¿qué sucede con nosotros? Yo no puedo. No, sí puedo. ¿Cómo de que no? Y aquí mis chicharrones truenan. ¿Y cuál? Tronamos nosotros. De verdad, mis hermanos. Tenemos que reconocer que no podemos vencer al pecado. Pero que si nosotros entregamos lo que no podemos, el Señor nos puede llevar de victoria en victoria. No te deleites en tus pecados. No te quedes, no te conformes al mundo. No te amoldes al mundo. No caigas en ese sopor de que todo el mundo lo hace. Nosotros somos diferentes. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos puede llevar a la victoria, pero si queremos dejar todo en manos de Dios. Pero muchas veces queremos seguir atesorando nuestro pecado, solapando nuestro pecado.
El puerco, mis hermanos, se siente feliz cada vez más y hasta se acomoda en su lodazal. Pero el Hijo de Dios no es así. Así es. El puerco es el que no es hijo de Dios. La oveja que ahora es hijo de Dios ya no está cómodo en el lodo, ya no está cómodo en el pecado. Así Tiene es. que estar aborreciendo lo que hace. Pero no, ay, pues ay, es que se siente re rico el lodito. Cuidado, mis hermanos. Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. Así es. ¿Cuántas veces te ha llegado eso de que dices, no, es que ya no quiero ser gritón? Bueno, me voy a ir al grito porque luego se ofenden algunos otros si digo otra palabra, otra cosa. Pero vamos a suponer, hablo de la gritería, que es la mayoría que traemos todos. Y no quiero gritar, no quiero gritar, no quiero gritar y lo sigo haciendo. Y llega el momento en que lo dejamos ya como una vida normal en nosotros. Muchas veces terminamos no solo aborreciendo lo que hicimos, sino que terminamos regañándonos por haber hecho lo que no queríamos hacer, pero no cambiamos. Sí, ya sé que soy así, pero es que no puedo, pastor. No, sí puedes, sí puedes. Crucifica tu carne. Así es. Crucifica tu carne. Y sí puedes. Y te vas a dar cuenta que sí puedes. Nada más es cuestión de ejercitar. Ejercitar y ejercitar. Así como cuando estabas en el ejercicio y es que no puedo hacer 10 abdominales y al rato te das cuenta que ya haces 50. Así es. ¿Cómo lo hiciste? No sé, pero ya las hago. Tú te ejercitas en la santidad y al rato te vas a dar cuenta que es algo natural. Pero te ejercitas en el pecado. Pues lógicamente que nunca vas a vencer tu pecado. Así que lo que yo quiero es lo que nuestra nueva naturaleza quiere hacer. Pero la vieja naturaleza se revela y nos vuelve a hacer caer una y una y otra y otra y una y otra vez. Y cada vez más aborrecemos lo que hacemos contrario a nuestra nueva naturaleza. Espero que eso sea en ti, que día con día estés aborreciendo lo que haces de acuerdo a tu vieja naturaleza. No caigas en ese sopor. ¿Este conflicto va a continuar? Sí, pero puede haber victorias. El cuerpo, la mente y el espíritu del nacido de nuevo es un campo de batalla, donde la naturaleza nueva trata de vencer el pecado, el cual, ¿qué crees? Te va a decir, está bien, no hay problema, ya me voy a ir. ¿Crees que el pecado te va a decir eso? No, el pecado se revela. El pecado dice, no, yo quiero gobernar. Por eso es la lucha constante, porque el pecado quiere seguir gobernándote. Porque al pecado le agradaba cómo eras. No, a tu esposo no, ni a tu esposa, dije al pecado. ¿Sí? Pero bueno, ellos son usados por el pecado también. Al pecado le agradaba cómo eras. Disfrutaba cómo eras. Entonces el pecado, tu vieja naturaleza, quiere volver a caer en lo mismo. Tu vieja naturaleza quiere caer en lo mismo, pero el Espíritu de Dios, tu nueva naturaleza te dice, ya has sido comprado, ya no perteneces a ese amo, ya no tienes ese capataz, ahora voy a ser yo el que te voy a guiar. Y dice, sí, Señor, yo quiero que tú me guíes, pero la carne dice, no, no te voy a dejar. Esa lucha es constante, mis hermanos. Así que debemos de estar en una oración constante, día y noche. A un pastor le preguntaron, pastor, ¿cada cuánto tengo que orar? ¿1 hora, 2 horas, cuánto? Y le dijo, las 24 horas del día. Tenemos que estar orando constantemente, mis hermanos. El pecado no descansa. El enemigo no descansa, la maldad no descansa, la vieja naturaleza no descansa. Tú día con día tienes que estar en constante oración, llenarte del Espíritu de Dios, llenarte del Espíritu Santo, llenarte de cosas espirituales.
Es necesario que estemos constantemente, día y noche, en una constante oración. Yo sé lo que es malo. Ese es el problema, mis hermanos, que cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos mal. Y en lugar de aborrecerlo, lo apapachamos. Así es. Sí, yo sé que es malo esto. Y entonces, ¿por qué lo haces? Aborrécelo. Quítalo de tu vida. ¿Qué cuesta más trabajo? Pues sigue. Digo el Señor, ese es el verdadero ayuno que yo quiero. Que dejes de hacer lo malo. Tenemos que buscar la oración constante, la comunión con los hermanos. Así es. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Con los hermanos? No, con los hermanos no, mejor vámonos con los cuates. Y no quieres tener comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque sabes que te van a redarguir de pecado. No, es que si voy con el pastor va a empezar. ¿Ya oraste? ¿Ya hiciste esto? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no? No, mejor ni voy con el pastor. Mejor me voy con el compadre de la vuelta. Bueno, si tienes compadre, cuidado, no eres cristiano. ¿Qué tengo que hacer para buscar la santidad? Huir de los lugares que te hacen caer. Así es. Huir de los lugares que te hacen caer, y sobre todo el haber sido lavado y perdonado es lo que te va a hacer también caminar en santidad, vencer al pecado, mis hermanos. Porque únicamente por medio del sacrificio de Cristo nos va a llevar de victoria en victoria. Así es. Únicamente. Sí, a lo mejor te vas a un monasterio, pero si tu carne y tu mente no está santificado aunque te vayas al monasterio. Sí, porque muchos hacen eso. Se van a los monasterios, se van a los montes allá, solos y todo. Pero si su mente y su corazón no han sido cambiados, el pecado se lo llevaron. Espero que se hayan sentido muy reflejados cada uno de ustedes. Porque yo al menos yo sí conozco de esta lucha. Y no es mi cuñada. Ya como conclusión, mis hermanos. Si eres nacido de nuevo, estoy seguro que has entendido lo que nuestro hermano Pablo escribió. Así es, amén. Si eres hijo de Dios, de verdad, si eres nacido de nuevo, entendiste. ¿Sí? Si no, te dormiste. Así es. Porque yo estoy seguro que muchísimas veces has ido a los pies de Cristo con dolor y amargura por haber pecado. Si eres nacido de nuevo. Así es. Has sido humillado. Así Señor, es, otra amén. vez volví a caer. Lo que no quería, eso hago, Señor. Aborrezco lo que hago. Si hoy Dios te habló y te has dado cuenta que aún estás vendido al pecado y sigues siendo esclavo de tu vieja naturaleza y no has nacido de nuevo, hoy es el día de tu salvación. Así es, amén, amén. Hoy es el día en que Dios te puede perdonar. Hoy es el día en que tú puedes ir humillado delante del Señor y decir, yo no quiero ir a condenación. Yo no quiero vivir bajo esta carne de pecado. Transfórmame, Señor. Hoy el Señor te está diciendo que tienes la oportunidad de cambiar de naturaleza. Amén. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete, entrégale tu vida y de esa manera vas a ser transformado y vas a cambiar tu naturaleza. Es únicamente reconocer que has pecado, no contra tu mamá, contra tu papá, contra tu esposo, contra tu esposa. Has pecado contra Dios. Y Dios te está dando la oportunidad hoy. Porque probablemente saliendo una balacera y ahí te acabas. Probablemente ya ni siquiera llegues al día de mañana. Diario escuchamos de gente muerta, gente asesinada, gente atropellada, gente que se cayó, le cayó un árbol o X cosa, mis hermanos, día con día muere muchísima gente. Y entre esos la gran mayoría sin Cristo. Así es. Dios hoy te está dando la oportunidad de la salvación y la vida eterna.
Escucha la voz del Señor. Pero si tú estás seguro que has nacido de nuevo y aún no has ido a sus pies, hoy es el día para los dos casos. Así es. Si tú seguías pecando y estaba pasando como si nada tu vida, hoy también aborrece lo que haces y pídele perdón a Dios. Así es, amén. Cambia mi vida, transfórmame, Señor. Yo sé que solo por tu gracia voy a poder ser cambiado. Yo solo por tu gracia he sido transformado. Solo por tu gracia podré vencer al pecado. No tengo las fuerzas, Señor. No puedo. Yo no puedo. El que reconoce su impotencia es el que va a ir de victoria en victoria. Así es, amén. Muchos queremos seguir peleando con nuestras propias fuerzas y por eso es que nos vence el pecado nuevamente. Pero cuando yo voy delante del Señor y le digo, no puedo, Señor, dice, qué bueno, hasta que hiciste lo correcto, ahora sí déjame trabajar a mí, porque yo soy el alfarero, Así es. porque yo soy el que te voy a perfeccionar. La obra va a ser perfeccionada a través de mi Espíritu Santo. Amén. Y por medio de la sangre de mi Hijo y no por medio de tus fuerzas. Clama a Dios. Ve al Señor. Dile, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, te volví a fallar, Señor. Lo que yo quiero no lo hago, Señor. Pero perdóname. Y de esa manera, de verdad, mi hermano, mi hermana, si tú lo haces, te levantas tranquilo, en paz y con nuevas fuerzas. Así es. Con nuevas fuerzas. Todos sin excepción tenemos peleas, luchas, riñas entre la carne y el espíritu. Todos, mis hermanos. Aquel que diga que no, es un mentiroso, dice la palabra. Aquel que dice que no tiene pecado, está mintiendo y se hace mentiroso. Y Dios no está con él, porque haría mentiroso también a Dios. Así es. Pablo estaba hablando de su propia experiencia, mis hermanos. Y no por eso vamos a decir que no era nacido de nuevo, sino él estaba reconociendo y diciéndonos a nosotros también que es una lucha constante, que vamos a pelear, pero que el Señor nos puede llevar a esa victoria si caemos vencidos.